Pulso económico. Vamos a comenzar como siempre echando la vista atrás a ver qué tal ha ido al IBEX 35. 1,23% de caídas, 9.290,3 el índice general. Perdemos por tanto los 9.300. Algunos valores avanzan. Es el caso de Acciona 1,41 arriba, el caso de Endesa 0,56 arriba o el caso de Ferrovial 0,25 arriba. Pero ha sido la sacudida en bolsa ha sido muy importante para los valores bancarios. Hoy presentaba datos Banco Santander, al mercado no le han gustado los datos que presentó el Santander y ahí se refleja 5,97 de caída en un solo día el banco de Ana Botín. El Sabadell en segundo lugar 4,41 abajo y en tercer lugar Solaria que pierde 3,77. Si siguiéramos la lista veríamos que el BBVA también se ha visto contagiado de esta caída con un 2,44. En fin, mal día. Luego ahora lo vamos a comentar. Ese va a ser uno de los temas que vamos a comentar en nuestra mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Pues sí, evidentemente en nuestra mesa de análisis trataremos de explicar si una ganancia récord del Santander, 2.571 millones, un 1% más, después de contabilizar el impuesto a la banca, es lo suficientemente explicativa de esa caída del 5,97 en bolsa en el día de hoy. Y en segundo lugar, una mala noticia para la propaganda de Sánchez. Resulta que España, dice la OCDE, es el país del euro donde más caen los salarios reales por el efecto depreciatorio que tiene la inflación sobre los salarios. Así es que somos en este asunto también farolillos rojos de la recuperación por culpa de la inflación. Bueno, les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don Santiago Sánchez, economista y profesor universitario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra mucho verle aquí. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente, encantado de estar aquí. Pues a ver si son capaces ustedes de ilustrar qué ha pasado hoy en la bolsa española que nos lleva a la cola europea de otros mercados. Bueno, la bolsa española hoy ha tenido un comportamiento sectorial lastrado por el sector financiero, como ya has comentado en la introducción, y tenemos a un IBEX que está muy cerca de máximos anuales. Ha tenido un peor comportamiento diferencial por ese sector financiero y dentro de lo que es la evolución del año, se podría decir hasta incluso que con una caída de un 1,3% aproximadamente del IBEX 35, se podría hablar de toma de beneficios. Si es lo que estamos viendo, se está apreciando que hay una rotación sectorial importante desde hace tiempo, y es que el sector financiero va replegando poco a poco las cotizaciones, mientras que otros sectores como son las eléctricas, las utilities, que son compañías más endeudadas, pues empiezan a recuperar terreno. Eso se puede ver a que el mercado empiece a oler o pensar que la subida de tipos de interés está cerca de su final, ¿no? Y eso explicaría este proceso o esta rotación que estamos viendo en el mercado en la actualidad. Santiago. Pues efectivamente, hemos tenido una caída superior a la que hemos tenido en el resto de plazas europeas, arrastrados por el sector financiero, y en busca de esas referencias que tendremos a partir de la semana que viene, con la reunión del 2 de mayo de la Reserva Federal y del 4 de mayo del BCE, donde a priori pues lo que podemos esperar es que en Europa tengamos una subida de 25 puntos básicos, que ya descuenta prácticamente el mercado, a expensas de qué ocurre con la inflación. Ya sabemos que la subyacente está muy enquistada en nuestra zona euro y a lo mejor puede incrementarse esa posible revisión de tipos, y la FED del 2 de mayo, como decíamos, que prácticamente el consenso es que subirán 25 puntos básicos. Como muy bien comentabais, llevamos un año 2023 muy positivo en nuestros mercados bursátiles, con lo cual posible toma de beneficios y a esperar. Y a esperar. Bueno, hoy se espera, ante la inclemencia solar, el inversor se ha quedado demasiado expuesto al sol. Vamos con el Santander. Resulta que, como les decía, ha ganado 2.571 millones, un 1% más. Estaba en récord, ahora también. Es difícil crecer cuando uno está en récord, ese es un elemento que a lo mejor hay que considerar también. La cuestión es que han contabilizado el impuesto a la banca y los resultados no han agradado a los mercados financieros. ¿Qué les ha parecido el resultado del Santander y el impacto que ha tenido en el IBEX?
Los resultados son buenos, los resultados son buenos. Tenemos que aumentar el margen de intereses, el beneficio si los impuestos crecería también a 2 dígitos, igual que los márgenes de intereses, tanto y la ratio de mora está bajando, la tenemos en torno al 3,05, la solvencia está aumentando. Luego, cuando miran los resultados del Banco Santander, no puede decir que sean malos. Se podría hablar de toma de beneficios cuando ha caído un 6%, pues sería quizás demasiado. Pero si también adquirimos algo de perspectiva, salimos un poco del día a día y vemos la evolución de las cotizaciones de la banca española en el último trimestre, y que vemos revalorizaciones que rondan los 15-20 puntos porcentuales, sobre todo en la banca grande, ¿no? Tanto Santander como BBVA. Luego sí se podría hablar de que, entre comillas, esa estructura alcista de fondo que pueden presentar la serie de precios no se han dañado pese a una corrección de un 6%. Santiago. Yo creo que es un buen resultado el afianzar esos 2.571 millones de beneficio neto, un 5% por encima de las estimaciones que se estaban haciendo en la evolución de este primer trimestre del resultado de la compañía, y además yo creo que va afianzado por lo que es el negocio ordinario, por los ingresos recurrentes que tienen las entidades financieras. El margen de intereses ha subido un 14% con respecto al primer trimestre del año pasado, y además con una aportación muy importante del sector exterior. Quiere decirse que en el caso de Portugal ese margen de intereses ha supuesto más de un 50%, en torno al 56%. En el caso de Polonia un 47%, España ha aportado el 46%, Reino Unido un 14%, México un 14%. Es decir, que el negocio ordinario del banco, tanto margen de intereses como comisiones, pues apuntalan esa solvencia de la que hablábamos del banco, ese 12,2 de ratio de capital, esa bajada de morosidad que se está produciendo en el conjunto del sector financiero, y sobre todo el ratio de eficiencia que deja a la entidad como una de las grandes bancas europeas en cuanto en términos de eficiencia, con lo cual yo creo que son sólidos los resultados del Banco Santander, y lo que hay que esperar es la evolución de los próximos meses de estos tipos de interés y cómo se notan en el margen de la compañía. Bueno, vamos a hablar en conjunto de la banca. Resulta que llegan, por fin, depósitos interesantes para los ahorradores. La rentabilidad está alcanzando ya 3,5% en algunos casos, principalmente bancos desconocidos, bancos extranjeros que operan en España, sí, que tienen autorización, sí, esos son los que llevan las riendas. Los bancos pequeños y que necesitan acopiar capital, españoles, están mucho más tímidos, apenas están en el 3%. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, Luis? Pues mira, después de ver los resultados del Banco Santander, he escuchado a Héctor Grisi, ha hecho declaraciones y comentaba que no había problemas de liquidez de la banca, que había abundante liquidez y que no estaban dispuestos a empezar una guerra por captar depósitos o remunerar los depósitos. Esto casa perfectamente con los depósitos que tienen los hogares en las entidades de créditos a nivel agregado, y lo hemos comentado en muchas ocasiones. Aquí parece que va a ser difícil que los depósitos en España en entidades que no necesiten el dinero, porque el matiz yo creo que es importante, y estamos viendo cómo entre entidades pequeñas y grandes se está viendo flujos de depósitos, y además se están haciendo con mucha rapidez. Luego, aquellas entidades que no necesitan dinero, pues no van a entrar en la batalla de remunerar más esos depósitos. Ese 3,5% parece algo a día de hoy inalcanzable, a no ser que sea vía otras fórmulas o comprando bonos del Tesoro, etcétera, ¿no? Un banco lituano que necesita capital y que lo toma en España y lo invierte en su país, ¿no? Totalmente desaconsejable, ¿no? Ya, desaconsejable, desde luego. Santiago, ¿cómo lo ves? Estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, estas remuneraciones que podemos encontrar en determinados portales online de bancos pues de otros países, de bancos con sede en el extranjero, desde luego no se está dando en la banca nacional, que, como decíamos, pues tiene posiciones de liquidez muy cómodas y no tiene ese apetito en busca de ese pasivo que necesita para sustentar su operativa habitual de intermediación bancaria. Las remuneraciones de las entidades financieras en España, lo normal es que evolucionen al alza lentamente en los próximos meses, acompañadas de la evolución de los tipos de interés. Veremos dónde terminan fijándose los tipos de interés en Europa, pero desde luego no vamos a ver en el corto plazo tipos del 3,5, sino que podremos estar en el 2, 2,5, que son remuneraciones más que razonables para la banca española a día de hoy. Bueno, por completar la información de carácter bancario, ahora nos vamos a Estados Unidos, porque allí un banco que nos hizo temblar a todos durante unos cuantos días, el First Republic Bank, ha perdido el 40% de sus depósitos en el primer trimestre de año. En este primer trimestre han tenido de todo, tuvieron que ser intervenidos porque si no se iban a la quiebra directamente, y al final
fueron como rescatados por una participación liderada por un montón de bancos, también norteamericanos, pero eso no ha evitado que hayan volado el 40% de los depósitos de marzo para acá, básicamente, que es cuando se desató la crisis del First Republic. Es un problema de confianza, ya lo vivimos con el Silicon Valley y también en parte es la explicación de lo que le ha ocurrido al First Republic. Esa salida de 100.000 millones de dólares en depósitos en ese primer trimestre, sin duda, pues un efecto de esa falta de confianza. El gran reto para el banco en el futuro es cómo readecúa su modelo de negocio y sobre todo cómo es capaz de generar ingresos, resultados y confianza en el mercado, a pesar de, como comentaba Xavier, esa aportación extraordinaria que han hecho el resto de entidades financieras norteamericanas de más de 30.000 millones de dólares para recapitalizarlo, darle del pulmón necesario para soportar las posiciones de liquidez de la entidad. Yo creo que el futuro va por otro lado y de ahí los planes que tiene de reducción de una cuarta parte de la plantilla, de 7.200 trabajadores y de ajustar su estructura de costes, porque sobre todo, en mi opinión, el gran reto para la entidad es la generación de ingresos, generación de beneficios y eso llevará aparejado esa calma, tranquilidad que es necesaria para la entidad. Luis. Las cifras impresionantes, estamos hablando de 100.000 millones de dólares y que se mueven con una rapidez descomunal, porque esto se anunció en el mes de marzo, que fue luego el rescate conjunto, ¿no? Estuvieron Citigroup, Bank of America, etc. JP Morgan liderando. Y fue un rescate muy rápido y en ese sentido lo que sí sorprende es cómo los depósitos se desplazan con tanta rapidez entre entidades en el momento que vienen o perciben ese riesgo. Y bueno, en esta ocasión sí parece que la crisis bancaria en Estados Unidos no se podría dar por finalizada. Y el problema es que el proceso de concentración en Estados Unidos, que en Europa está bastante más avanzado, todavía no ha finalizado. Porque si hablamos de huida de depósitos, la mayor parte ocurrió desde bancos regionales, bancos pequeños en Estados Unidos, a la gran banca. De esos 4.000 que tienen. Que recibieron. Fíjate, esas cifras eran 250.000 millones de dólares, que también son cifras bastante abultadas. Y cuando ves la evolución en bolsa de los ETFs, ¿no?, de bancos regionales en Estados Unidos, ves cómo todavía permanecen muy abajo, están en mínimos anuales, mostrando que esa tensión todavía continúa, mientras que la gran banca se está beneficiando, sin lugar a duda, de estos movimientos, ¿no? Bueno, pues vamos a la economía macro, porque dice la OCDE que España es el país de la zona euro donde han caído más los salarios reales por el efecto de la inflación. Es el reflejo del empobrecimiento que hemos tenido en nuestro país, especialmente pues, para las clases medias y para las clases más vulnerables. El haber perdido un 5,3% de salario real es tremendamente dramático, no solo por lo que supone, sino cuando te pones en comparación con las grandes economías europeas. Es que es 10 veces más de lo que ha caído en Francia. Y es que es el doble de lo que ha caído en Italia. Es decir, que cuando te pones en comparación, no con esas que están en el ranking por encima de nosotros, que son países bálticos, muy cerca del conflicto que tenemos en Ucrania, o Grecia, etcétera, o la República Checa, sino cuando te pones en comparación con las grandes economías del euro, te das cuenta del empobrecimiento que hemos tenido a causa de la inflación y también por la inexistencia de medidas efectivas que ayudaran a mejorar la situación de estas clases medias, es decir, que no se haya deflactado el IRPF y que no se hayan tomado otra serie de medidas dirigidas a aliviar un poco la situación. Es decir, ese pacto de rentas sobre el que alegaba el Banco de España, pues no se ha terminado de producir tampoco. Es decir, hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo importantísima y que nos ha empobrecido como país. Y ese problema no se ha resuelto, además, con comportamientos contraproducentes, el Gobierno por un lado y otras comunidades autónomas que sí que han tomado decisiones para aliviar la situación de sus ciudadanos, por otro lado, como Madrid, como Murcia, como Galicia, etc. Entonces, entre que no tomamos las decisiones adecuadas, contrasentidos entre administraciones y una evaluación de las políticas públicas que faltan en este país para medir la eficiencia del gasto, porque hemos tenido una política fiscal tremendamente expansiva y el efecto lo tenemos aquí, de la ineficacia de esa política fiscal en que hemos perdido poder adquisitivo y salario real a unos niveles muy grandes en comparación con el resto de las grandes economías europeas. Luis Ruiz. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Santiago. Aquí el principal problema es que si queremos salarios más elevados tenemos que crecer y España no puede crecer. Y con una política fiscal expansiva como la que se ha tenido y una deuda pública tan abultada, pues esto limita la capacidad de acción de España como país. Y aquellos otros países que tenían las cuentas más saneadas, como en Alemania o Francia, se han sido capaces de generar ese crecimiento, aumentar esos salarios y aumentar los ingresos de los ciudadanos.
En el caso español, pues no ha sido así. No, realmente sí nos estamos quedando atrás, y estos estudios que hace la OCDE, ¿no? La verdad es que nos ponen realmente en la situación que estamos viviendo los españoles, ¿no? Bueno, hablamos de un nombre propio que es el de Enagas. Enagas se ha sumado a Iberdrola en eso de vender activos en México. Y Enagas ha reducido un 25% sus resultados en marzo. ¿Qué está pasando en Enagas? Pues unos resultados más débiles quizás de lo esperado, y también pues un condicionamiento muy importante de esa retribución regulada que recibe la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha impactado también en la cuenta de resultados. Esto que estamos viendo de la salida o la desinversión que ha hecho la compañía en México, bueno, estaba dentro de su plan de reorientación de los activos en el periodo 2022-2030, pero desde luego no ayudan las inseguridades jurídicas que existen en países como ahora mismo está ocurriendo en México. Yo creo que la compañía tiene una oportunidad en su sector gasista. Es una oportunidad que va aparejada también de cómo se está reconfigurando el mundo de la energía a nivel europeo, y lo que sorprende pues, es la evolución que está teniendo la compañía, que a pesar de que esta plusvalía que va a obtener por la venta del gasoducto la veremos imputada en el próximo trimestre, esos 40 millones de plusvalía que va a tener, sí que parece que la proyección de resultados de la compañía va en línea de las previsiones que tenían hechas para llegar a final del ejercicio con 310-320 millones de beneficio. Luis, ¿cómo ves? Sí, bueno, la compañía ha confirmado el guidance para el conjunto del año, y lo que sí tenemos es caída conjunta de ingresos y beneficios, que no es lo más aconsejable para una compañía. Y todas las compañías, que lo he comentado un poco al principio, todas las compañías, todo el sector utilities, energía, etcétera, que tienen unos elevados niveles de deuda, esta subida o este decalaje, la subida de tipos de interés, es cuando empieza a llegarle ahora en las cuentas, ¿no? Y el coste de financiación de Enagas ha aumentado solamente un punto porcentual, pero ha sido capaz de pesar pues de forma abultada en la cuenta de resultados. Luego va a ser muy dependiente la evolución de las utilities, de los tipos de interés, y las próximas decisiones, como has comentado también al principio, de tipos que tomará el Banco Central Europeo o la Reserva Federal la semana que viene, pues realmente van a ser para este sector pues bastante importantes, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de los precios del gas, precisamente porque, miren, mientras Eurostat, que es la Oficina Estadística Europea, dice que los precios del gas españoles son un 20% más altos que la media de la Unión Europea, eso nos llevaría a preguntarnos qué sentido ha tenido para todos nosotros esto de la excepción ibérica. Una excepción ibérica que hoy, por cierto, ha sido aprobada, que se prolongue hasta final del ejercicio. Ya nos lo habían anunciado antes, pero hoy pues la ministra Teresa Rivera volvía a hacerse eco de esa extensión hasta finales de año de la excepción ibérica. Para nosotros esto era importante el poder mantener esta especie de reaseguro con el que contamos los españoles y los portugueses para el supuesto, que ojalá no llegue a materializarse, de que se vuelva a disparar la volatilidad, a incrementarse los precios del gas natural, y poder mantener esa idea de desacoplamiento entre los precios del gas natural y la manera en la que se fijan los precios de la electricidad en el mercado mayorista. No parece que haya sido tan exitoso el beneficio sobre las sociedades española y portuguesa de esta excepción ibérica. Ya no solo que no haya sido tan beneficioso, sino que tiene mucho de propaganda detrás. Es decir, la excepción ibérica no ha entrado en funcionamiento en todo el ejercicio de 2023, y previsiblemente tampoco lo haga a lo largo de lo que queda de año, porque las reservas de gas pues, están muy por encima de la media de los últimos años, y tampoco parece que climatológicamente, efectivamente, tengamos un problema. Pero sí que es cierto que donde se da la medida de la efectividad de una medida o no es en el precio, en la regulación que el propio mercado hace. Y en este caso lo que vemos es que tiene un impacto mucho mayor que en el resto de países de Europa y sobre todo una carga muy importante sobre familias y empresas, que ahí están los resultados, sobre todo de las pequeñas y medianas, que se ven tremendamente afectadas por los incrementos de los costes de la energía. Luis, ¿algún comentario? Bueno, pues la verdad es que la tendencia de los precios de la energía ha sido tremendamente a la baja. No creo que un 20% más o menos, cuando ha caído desde máximos en torno a 80 puntos porcentuales el TTF, ¿no?, que es la referencia que se sigue en Europa, y también el petróleo lo está haciendo, también de forma bastante abultada,
no creo que haya ayudado mucho a lo que es la economía de los españoles, ¿no?, en ese sentido. Bueno, resulta que alguien ha hecho cálculos y alguien ha comprobado que desde que gobierna Pedro Sánchez con Podemos, el parque de viviendas de alquiler que tiene España ha caído un 20%, un 28%, cerca del 30%. Y especialmente lo ha hecho en las últimas semanas, cuando hemos ido conociendo que venía una nueva ley de vivienda que volvía a establecer topes en los alquileres, y algunos dicen que a eso hay que añadir la preocupación por la posibilidad de una ocupación. Topes y ocupación. Santiago. Bueno, el Gobierno durante 5 años no ha tomado ninguna decisión en política de vivienda y al calor de las elecciones pues se ha acelerado todo más de manera propagandística seguramente que otra cosa, cuando no contraproducente para lo que debería ser esta ley de vivienda. Es la prueba palpable de que la política muchas veces no se utiliza para lo que se tiene que utilizar, en este caso para desarrollar vivienda en alquiler. Esta ley genera muchísima inseguridad jurídica y el hecho de que se reduzca el parque de viviendas de alquiler es un hecho palpable. Es decir, cuando un propietario tiene miedo y tiene inseguridad, lo que hace es sacar la vivienda fuera del mercado, lo que repercute en un incremento de los precios y además tiene muchas implicaciones posteriormente en la inversión. Es decir, cuando tú sacas o tienes un tope en el precio de alquiler, como introduce esta ley de vivienda, no terminas invirtiendo en mejoras, no terminas invirtiendo en arreglos en la vivienda, porque si lo tienes topado al 2 o al 3% y tu incremento de costes de gastos de la vivienda... Que venimos de 2 años de tope. Exactamente. Y hay un dato también tremendamente importante, es decir, que se hayan reducido un 30% los seguros de impago, lo que implica es que han salido un parque de viviendas tremendamente importante fuera del mercado y que estemos en torno a 208.000 viviendas de alquiler ahora mismo. Desde luego es el efecto inmediato y la consecuencia es la subida de los precios de manera contraproducente para lo que estaba hecha la ley. Luis. Sí, bueno, si se quiere poner, el problema de vivienda es un problema de precio, tanto para acceder a la compra como para el alquiler, ¿no? El esfuerzo que tiene que hacer un ciudadano es muy elevado, ¿no?, en ambos baremos. La solución realmente existe por poner más oferta en las zonas donde realmente es tensionado, porque estamos hablando de un mercado que es muy atomizado, ¿no? Y en este sentido, si realmente quieren buscar una solución al problema, debería haber más oferta pues, cerca de los núcleos urbanos, pues, para intentar suavizar pues, un poco la tensión que hay. Luego, no creo que sea una política estructural, parece más un anuncio electoral y más de corto plazo que probablemente no solucione un problema de fondo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los agricultores y los ganaderos. Hablamos pocas veces de ellos, pero de momento sabemos ya que la sequía nos está costando 10.000 millones porque pues, ya saben ustedes que se han arruinado cosechas, que se arruinarán más, que en fin, que tenemos ahí un problema grave. Ante eso, el Gobierno ha salido hoy con un anuncio bastante mal explicado sobre reducciones en los impuestos de los agricultores. Vamos a ver lo que dice el ministro Luis Planas y luego se lo interpretaremos. Reducir con carácter general un 25% los módulos de la estimación objetiva singular a la cual se acogen más de 828.000 agricultores y ganaderos en nuestro país. Eso es truculento. Miren, solo afecta a los agricultores que pagan el IRPF por el sistema de módulos. Serán, dice el ministro, 800, no lo sé. Pero en cualquier caso lo que sí sé es que ya tenían reducciones del 20%. Así es que no reducen un 25%, sino que reducen un 5%, que añaden un 5% más a lo que ya les venían permitiendo deducirse. Eso es otra cosa. Hay que ver que cuando uno quiere, estamos en campaña electoral para todo. En fin, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa, a ustedes su interés y desde sus hogares, y eso tiene un premio. Les invito a ver a la vuelta de publicidad la redacción abierta con todo lo que trae la política.